bien, amigos y amigas, estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar conectados a través de Positiva en 860 AM en nuestro programa en Buenos Días del Deporte, en esta mañana muy hermosa, soleada además acá en la capital, y por supuesto por seguirnos también a través de las plataformas digitales. Hoy estamos en vivo, nos pueden ver y oír en Facebook Positiva 860 AM y en nuestro canal de YouTube en Positiva TV. Y claro, quienes nos están observando en este momento ya lo pueden ver en pantalla, nada más y nada menos que a nuestro invitado del día de hoy, siempre tan cordial, tan carismático, con esa buena onda, con esa amabilidad que le ha caracterizado siempre. Como profesional, un crack a carta cabal, y como persona, aún mejor todavía. Mi estimado Carlos Tenorio, Carlos Vicente Tenorio, Charlie Tenorio le decíamos cuando relatábamos algún partido, el demoledor. Qué placer verlo, Carlos, y gracias por estar con nosotros. Realmente es un enorme gusto el poder compartir algunos minutitos de charla con usted, que de seguro serán muy amenos para compartir algunas anécdotas, algunas cosas, charlar de fútbol, porque usted de esas debe tener y muchas. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, un fuerte abrazo, y ¿cómo le va? No, muy buenos días, Diego, mi estimado Patricio, Mauricio, para mí es un placer. Mil disculpas por los inconvenientes, tengo un sinnúmero de llamadas ahí, las estoy cortando. No se preocupe. Pero el gusto es mío, el placer es mío, siempre lo digo, ¿no? Contar con el apoyo de gente con un amplio recorrido en el ámbito del comentarismo deportivo, para mí siempre va a ser un placer, ¿no? Creo que cuando se maneja y se trabaja de una forma transparente, lo que queda es eso, ¿no? Hoy seguir replicando una opinión y trabajo que puede ser importante para las próximas generaciones y un escenario que no se va a acabar nunca, que es el fútbol. Entonces, para ti, Patricio, como te lo decía hace poco, va a ser un placer y un gusto saber que te encuentras muy bien. Y al lado de estos dos panelistas, como lo es Mauricio y Diego Jarrín, aquí estamos para conversar y ver qué podemos aportar desde afuera, ¿no? Seguro que sí. Muchísimas gracias, Carlos, realmente muchísimas gracias por sus palabras. Una satisfacción verlo, le decía hace un momento, verlo a los tiempos, pero verlo muy bien, con esa pinta, la pinta de goleador no pierde todavía, Carlos. Bueno, yo creo que lo que se aprende difícilmente se olvida, entonces el demoledor siempre va a estar allí. No la dejen enfrente del área porque la pongo debajo de las redes. Solamente la de Inglaterra se quedó ahí flotando todavía, pero algún rato uno de las próximas generaciones la va a empujar y va a volver a dar esas alegrías. No se quede tranquilo, Patricio. No, además para la gente que tiene ese optimismo, esa alegría, además los años no pasan para la gente que sabe vivir y aprovechar bien la vida mientras haya fuerza, ¿no es cierto? Exacto, Patricio. Yo creo que el ser humano tiene que vivir y saber de que hay un sinnúmero de obstáculos que hay que saltarlos, vencerlos, derrumbarlos, derrocarlos, porque la vida continúa. Dar gracias a Dios que tenemos vida y aquí estamos, hermano, aquí estamos de frente a ella. Magnífico. Comenzamos, Diego. Bueno, yo le iba a consultar algo a Carlos Tenorio. Realmente, como le decía, pues es un placer poderlo entrevistar, poder conversar, más que entrevistarlo en realidad, en esta mañana. Y la primera pregunta va hacia lo que usted mencionó hace un instante. Tenía otra pregunta preparada, pero mejor comencemos con eso. ¿Qué recuerdo le deja ese remate en el partido del Mundial contra Inglaterra, ¿no? Creo que por allí quizás es la cuenta pendiente que le quede en su carrera, saber que pudo haber estado cerca de marcar más historia de la que ya marcó, Carlitos. No, Diego, creo que si ustedes alcanzan a ver al fondo, hay un sinnúmero de imágenes, sí. Hay una camisa que no solamente para Carlos trae muchos recuerdos, sino para todos los ecuatorianos, ¿no? Y creo que el haber participado en un deporte que tiene alegrías, tristezas, momentos duros, momentos de consuelo, pero bueno, uno siempre saca lo positivo y lo llevas a tratar de sacar lo mejor de eso para ir mejorando. Me quedo tranquilo porque ese fue un mundial a la cual pude tener la oportunidad de compartir primero con un grupo extraordinario de seres humanos, compañeros, amigos, colegas, y un país unido que demostró de que Ecuador, cuando se lo propone, está para grandes cosas. Entonces ese partido contra Inglaterra no solamente es de recuerdo para Carlos, ¿no? Si a mí me lo preguntan siempre, es la jugada que más me gusta comentar, porque me llena de mucha emoción, de muchos momentos que marcaron una historia para Carlos y para el país y para todos mis compañeros. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente a veces no se enfoca solamente en el travesaño, sino la forma como Ecuador se plantó, cómo Ecuador se manejó dentro de ese mundial, y yo creo que eso es lo que nos deja. Yo cuando voy a varios de las ciudades, provincias del país, la gente siempre me recuerda muchísimas cosas que te hacen sentir feliz, ¿no?
igual cuando comparto con los medios de comunicación, eso es lo lindo, de marcar una historia, pero primero con una hoja de vida transparente que permita mañana entregar una opinión y replicar cosas que pueden ayudar a las próximas generaciones. Entonces, feliz por todo esto y saber de que puedo contar con mucha gente que de una u otra forma uno fue dejando una huella que es de mucho, ¿no? Difícil borrar, realmente, ¿eh? Difícil borrar en el transcurso del tiempo. Fabián, por favor. Hola Carlitos, un cordial saludo, gracias por recibir nuestra invitación. Hemos estado charlando estos días por medio del chat y pues yo te agradezco por estar acá. Para nosotros es un gusto poder conversar contigo. Sí, Fabián. Cuéntanos un poquito sobre tus inicios, ¿no? ¿Cómo fue esa niñez? Seguramente difícil, obviamente el camino del futbolista no siempre es el que quisiéramos, ¿no? Es decir, nadie nace en cuna de oro y se va haciendo al andar, pero esa carrera tuya es un ejemplo realmente. Y sí quisiera que me cuentes un poco cómo fue tu infancia y luego, claro, vinculado también al atletismo en el colegio, ¿no? Eso es lo que le da después esa velocidad a Carlos Tenorio que realmente difícilmente los defensas podían alcanzarlo. Así que cuéntanos un poco sobre eso, Carlitos, y gracias por estar acá. Listo. No, Fabián, gracias a ti por tomarme en consideración para una entrevista. Bueno, sí, creo que este momento que vivimos, esta crisis sanitaria, nos ha permitido a todos y cada uno de los seres humanos sacar sus conclusiones de lo que es el rompecabezas de una vida. Y si hablamos de rompecabezas de una vida, creo que Patricio más adelante podrá contarnos también muchas cosas de él, porque ahí al fondo vemos un historial que la verdad habla mucho. Entonces, me ha tocado dar muchas entrevistas, un sinnúmero de entrevistas por medio de este medio, ¿no? De Zoom, y hablamos mucho de lo que es el inicio de Carlos, ¿no? Siempre es bueno conocer la trayectoria del ser humano para poder replicar y hablar de lo que es la calidad y el don de persona que somos. Vengo de un hogar muy humilde, muy numeroso, nosotros, una familia de 23 hermanos, pero dentro de todo lo poco y lo mucho que podíamos tener, hay algo que fue la base que reflejó en Carlos, ¿no? Principios y valores tan fuertes que son los que empiezan marcando el camino de un ser humano cuando te lanzas a luchar con la sociedad en lo que quiere seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de nuestra extrema pobreza, y te digo extrema pobreza porque es eso, ¿no? Dentro de un hogar en donde a veces te faltaba también los alimentos diarios, pero nada de eso cambió la alegría de esos niños que comenzaron a jugar con el amiguito del barrio, de salir a jugar con el lodo cuando llovía, de esos arquitos de tierra, de esos arquitos de madera, 2 piedras en el asfalto. Eso yo creo que es lo que es la base y lo que va dignificando al ser humano. Me siento muy orgulloso porque mis inicios y mi carta de presentación al fútbol profesional fue las ligas barriales, jugar en ligas barriales en la provincia de Esmeraldas, en las canchas de tierra, y que siguen siendo canchas de tierra, pero ¿qué es lo que va? Eso te va dando esa vivencia, te va ganando, te va marcando, vas sintiendo ese roce, que mañana cuando llegas a las ciudades grandes y te da la oportunidad del fútbol profesional, tienes esa carta que te permite ser fuerte. ¿Pero fuerte por qué? Porque llevas una mochila atrás de muchas ilusiones, de decir, quiero marcar una etapa porque tengo una familia, quiero cambiar mi entorno. Entonces, eso lo aproveché al máximo, y tener la oportunidad de que mis hermanos, amigos de escuela, de colegio, que siempre me brindaron el apoyo, eso es fundamental. Eso es fundamental en la vida del ser humano, y eso es lo que es Carlos, ¿no? Esa persona humilde que viene desde abajo, luchando, marcando escalón por escalón, pero sin olvidarse de que la raíz y la base fundamental es saber de que estabas claro de dónde vienes y a dónde quieres llegar, ¿no? Hoy estoy, diríamos, un poco más de a mitad de camino, muchos sueños por cumplir, y estoy feliz porque ahí vamos. Inolvidable para estar. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto saludarlo y tenerlo aquí. La verdad, me acuerdo de aquel Mundial de Alemania 2006 cuando tenía 10 años y lo vi marcar al demoledor tantos goles de cabeza. Yo le quiero preguntar, tal vez muchos sepan, pero yo la verdad desconozco y no quiero quedarme con la incógnita. ¿Por qué el demoledor? Más allá de que se note en la contextura, y cuando jugaba fútbol obviamente era muy complicado, pero ¿quién le puso ese apodo? Cuéntanos un poquito de ese apelativo del demoledor, y también recuérdenos cómo se dio la llegada a Liga Deportiva Universitaria, donde obtiene justamente el título de campeón. Sí, bien. La verdad que Mauricio,
voy a empezar más o menos a descifrar hasta llegar al apodo del Demoledor, ¿no? El apodo del Demoledor ya comienza un poco más allá, ya cuando ya era conocido en liga. Después de todo este entorno, estar dentro de las ligas barriales, dentro de mi parte secundaria en el colegio, siempre practiqué el atletismo. Los deportistas que salimos desde la provincia verde, desde Esmeraldas, ya contamos con una ventaja, ¿no? Ya es un biotipo que es natural en uno, contar con la playa, entonces ¿esto a qué te lleva? Y contar con una alimentación bastante fuerte. Entonces esto te lleva a que ya el biotipo de uno ya lo identifica así bastante fuerte. Entonces practiqué bastante el atletismo, los 100 y 200 metros. Creo que esto me ayudó muchísimo porque ganas mucha técnica. A veces hay gente que es muy rápida, puede ser mucho más rápida, pero el atleta tiene otras técnicas. Esto me llevó a que después en la Liga Barriales un día decidí con un hermano irme a probar a un equipo profesional. Llegué a Quito y fui directo a Liga. Llegué a Liga en ese año, no era tan fácil. Yo creo que el fútbol en esos momentos era mucho más complicado porque no se apostaba mucho por los juveniles, por los jugadores jóvenes. Siempre los clubes apostaban al jugador de experiencia que ya venía formado con sus características. Y Liga me abrió las puertas, ¿no? Llegué a Liga, en donde la verdad que el sueño de un ser humano y de un joven sí es llegar a ser grande, pero el fútbol a mí me sorprendió de una forma muy rápida y un caso muy extraño al de la gran mayoría, y no decir de todos los del fútbol ecuatoriano. Normalmente uno los va conociendo por procesos, pero cuando apareció Carlos Tenorio, todo el mundo se sorprendía, y me acuerdo muy bien de Carlos Efraín Machado, que ya no está con nosotros, que cuando apareció Carlos Tenorio siempre decía, hay un negrito y hay un diamante en bruto, y nadie conocía. Entonces empecé a jugar en liga, di mis primeros pininos, y en tan corto tiempo, jugando en una Serie B, fui convocado a una selección, fui al Mundial de Japón y Corea 2002, en donde todo este sinnúmero de cosas que me llegaron muy repentinamente, la supe manejar porque he sido una de las personas muy perseverante y muy clara. Y ya el apodo del Demoledor nace en el Mundial de Alemania 2006, que ese apodo me lo puso Alfonso Lazo. Alfonso Lazo en ese Mundial compartió cabina y de panelistas con Vito Muñoz y con Marcos Hidalgo. Entonces, creo que de tanta emoción y de no saber cómo descifrar la potencia, la velocidad de todo lo que generaba, no solamente Carlos, sino la selección, en una jugada del partido contra Costa Rica, dijo, ¿quién detiene al Demoledor? O sea, entonces, y es un apodo que después lo llevo tatuado en mi pierna, lo llevo tatuado, me gusta que me llamen el Demoledor, me identifico, y es más, mi marca que terminé de lanzar es justamente esa, Carlos Tenorio, el Demoledor, y ahí nace lo del Demoledor en el Mundial de Alemania 2006. Sensacional, Magnífico, sensacional. Carlos. Siga, Patricio, siga. Magnífico, Carlos. Hay un detalle, ese año 2002 tiene que ser inolvidable para usted, porque aparece al fútbol profesional en Liga Deportiva Universitaria, donde marca 16 goles, pero luego se va a la Liga Árabe, se va a Arabia, al Al-Nas, y allí también un gran goleador con 15 goles en 16 partidos, pero no se queda allí, sino que se va para Qatar, y en Qatar marca tal cantidad de goles que termina como el segundo goleador de la Liga Qatarí, y nada más ni nada menos que solamente detrás de Gabriel Batistuta, de tal manera que es una historia rica, muy, muy, muy maravillosa en cuanto a goles, y que ha demostrado precisamente toda esa potencia, marcando tantos y tantos goles en diferentes países a donde ha ido usted. Y naturalmente todo eso hace que su recorrido sea sumamente valioso, pero luego usted va también a otros países, estuvo en Francia, en fin, todo ese recorrido internacional. Usted aprendió mucho en cuanto a disciplina, en cuanto a carácter, en cuanto a técnica, es decir, todos esos argumentos que sirven a un goleador y a un futbolista de primera categoría, Carlos. Sí, la verdad que, Patricio, siempre es importante tener claro, ¿no? Que no solamente un recorrido dentro del escenario deportivo, que es lo que hasta ese momento uno se desempeñaba, es solamente aprender a seguir manejando un balón, ¿no? Sino todo ese crecimiento y conocimiento intelectual y aprendizaje como ser humano, yo creo que eso se le saca mucho más provecho, ¿no? El tener que aprender otros idiomas, empezar a manejarte, entrar a culturas diferentes, porque eso es lo que te va a permitir a ti desenvolverte de la mejor manera,
permanecer el tiempo que dura un contrato y sobre todo esa riqueza intelectual que es lo que te permite decir, bueno, hoy creo que este aprendizaje me puede servir para mañana hacer algo. Entonces, permanecí alrededor de 12 años dentro de los países árabes en una liga muy discutida, pero muy discutida por el desconocimiento, siempre lo he dicho, porque yo siempre pongo el ejemplo y decimos, nosotros entramos a los países árabes, los países asiáticos, que son países primermundistas, en donde tienen un potencial económico, una infraestructura que nosotros soñamos en tenerla, pero estamos muy lejos al alcance de esta, ¿no? Entonces uno dice, ¿quiénes son los que están equivocados? ¿Los ecuatorianos o los países árabes? Entonces creo que lo demostré, porque siempre lo digo, el ser humano en cualquier escenario no se prepara para escoger un escenario. Uno se prepara para ser profesional y prepararse para donde te toca. Entonces yo creo que el fútbol me dio la oportunidad de hacer una carrera en el exterior, con 12 años en los países árabes, un paso por Francia, después estuve en Brasil, estuve por los países bolivianos, en donde hice una carrera muy exitosa, pero no solamente por mis características o por mis condiciones futbolísticas, sino que como ser humano siempre traté de dejar un legado como representante de un país que siempre estuvo al tanto del desenvolvimiento, no solamente Carlos, como siempre se lo ha hecho de todos los compatriotas. Y feliz por todo esto, ¿no? Feliz por todo esto, Patricio. Es el ejemplo que uno siempre tiene que marcar y voy a insistir de que hoy el fútbol no pasa momentos buenos, ¿no? Porque estamos dejando muchas cosas de lado y hay que retomar ese camino, ¿no? Por eso la gran mayoría de los jugadores que han sido exitosos han tenido claro de que esto es de disciplina, esto es de dedicación y profesionalismo. Carlos, entiendo que usted no ha perdido todavía la memoria para recordar ese récord que marcó con su equipo precisamente en la Liga de Qatar, cuando le ganó al equipo Al-Mether por 21 goles a 0, nada más ni nada menos. Y Carlos, el demoledor Quiñones hizo 10 goles en el año 2006, ¿no es cierto? ¿Recuerda eso? Sí, es lo que uno siempre recalca, ¿no? Justo ese año, porque cuando yo llegué a Qatar, la verdad que ya no me sorprendía mucho porque ya había estado en Arabia Saudita, pero el fútbol de Qatar creo que de acuerdo a su potencial y a su fuerte económico, quiso empezar a mostrarse al mundo entero y empezó a organizar una superliga en donde hizo un sinnúmero de contrataciones para que cada club contara con jugadores representativos en países mundialistas. Entonces ese año contamos con jugadores de la talla como Pep Guardiola, Desailly, Effenberg, Batistuta, Canilla, Ococha, un sinnúmero de jugadores de alta gama, ¿no? Y todos nos tocó disputar. Eso es una copa que se juega, es una copa profesional y registrada en la FIFA, entonces es una copa, sino que a nosotros nos tocó, es esa copa que tienes que empezar a enfrentar con equipos de la Serie B y vas clasificando. Entonces, yo siempre he sido una de las personas que me he preparado para rendir examen. No me importa si el equipo es más débil, no, todos juegan 11 contra 11 y creo que eso es la ventaja, ¿no? Entonces, marcar 10 goles en un partido es un récord, pero muy poco se lo comenta. ¿Por qué? Porque se los marcó en Qatar, pero si eso se lo fuera marcado en otro país, fuera un boom, pero es un récord porque está dentro de una liga profesional. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que a uno lo deja feliz es de saber de que a pesar de haber marcado los 10 goles, ninguna de esas cosas nunca acomodan al ser humano. Siempre fui una de las personas que me ha gustado pensar en grande y querer mucho más. Para un delantero marcar 10 goles, así sea en una liga barrial, que eso no se ve todos los días, claro que es motivante. ¿Quién no quiere marcar 10 goles, mi estimado Patricio? De seguro que sí. Carlos, yo le quiero consultar también algo que también evidentemente lo trae al presente, ¿no? Y es su opinión. Usted es una voz autorizada, evidentemente, por lo que está pasando hoy por hoy con la selección ecuatoriana, los escándalos en la federación, nos quedamos sin entrenador y ya se vienen las eliminatorias nuevamente. Su opinión en torno a este tema de la selección ecuatoriana de fútbol
Y de paso consultarle, 2 preguntas en una, si no será momento ya de que también usted, sus compañeros de aquella selección, que para mí fue la mejor de todos los tiempos, algunos han capacitado suficiente como para hacerse cargo, tanto en la federación como también en el cuerpo técnico de la selección nacional, y transmitirle todas estas cosas a la gente joven, a los jugadores nuevos, esa experiencia que tuvieron que nadie más la puede repetir. Carlos, por favor. Bueno, creo que mi experiencia, mi conocimiento y mi recorrido, como siempre lo digo, es lo que me da la oportunidad de dar una opinión dentro de mi experiencia, mi recorrido y mi conocimiento. ¿Por qué lo digo esto? Y bien que esté Patricio acá, un hombre con mucho recorrido y que conoce un sinnúmero de pasos de entrenadores, de dirigentes dentro de lo que es el fútbol ecuatoriano en la federación, ¿no? Y creo que lo que se viene viviendo hoy y que no es solamente enfocarnos en la nueva dirigencia y decir la culpa es de la nueva dirigencia, los culpables de lo que hoy vivimos como fútbol ecuatoriano. No, yo creo que el fútbol ecuatoriano es de unos 8, 10 años atrás que ha venido arrastrando problemas. ¿Por qué? Porque se empezaron a vincular temas empresariales, temas antifutbolísticos en el fútbol mundial y que fueron recayendo también en el fútbol ecuatoriano y que eso fue incomodando y empañando la buena imagen. Creo que lo triste de todo esto es ver de que todo lo que se ha luchado, yo fui parte también en ciertos momentos, porque la historia del fútbol ecuatoriano no solamente la podemos marcar desde el 2002 hasta los 3 mundiales, no. Creo que hay que ser justos y saber de que camadas de jugadores, que muchos ya no están con nosotros, lucharon mucho para dejar el camino ya faltado para cuando se llegó a la primera clasificación. Y en esto tenemos que colocar a toda esa prensa deportiva que les tocó hacer viajes para transmitir, para llevar información al pueblo ecuatoriano. Entonces, es una historia muy amplia, pero hasta lo que se consiguió, lo que se luchó, ver de que hoy todo esto esté en el piso y que no se le dé importancia, es una pena, a mí me duele mucho, pero de acuerdo a lo que tú decías, sí, lo que sí vemos es que hoy el dirigente ecuatoriano está queriendo ser la figura del fútbol, y no es así. Creo que la figura principal dentro de todo esto son los jugadores, pero hoy lo que venimos viendo es que no se habla de fútbol. Eso es una cosa que tenemos que diferenciar. Hablar de fútbol y de temas relacionados al fútbol. Hemos venido durante meses hablando de la dirigencia, de que esto, de que el otro. No sé si son los idóneos para estar dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo que sí te puedo decir es de que no veo a los dirigentes de hoy manejándose como si estuvieran viendo un beneficio para el fútbol ecuatoriano. Y esto nos va a perjudicar. ¿Por qué? Porque las eliminatorias pueden ser hoy o después de 5 años, pero si la casa principal, que es la federación, no se la arregla y se empieza a pensar de una forma equitativa, como tú lo decías, de empezar a atraer y a entender de que es un escenario colectivo en donde hay muchos figuras del fútbol que se han preparado, que tienen conocimiento y que pueden ayudar también en la parte deportiva. ¿Para qué? Para que esa camada de nuevas generaciones que tienen muy buenas condiciones también vayan con un conocimiento, con una experiencia, con una experticia de gente que lo ha vivido de cerca. Yo no es que esté interesado en estar trabajando en la federación, al contrario, hace poco lancé mi propia marca y lo mío es trabajar para el fútbol ecuatoriano desde mi propia academia, de cultivar a los chicos, a los jóvenes, desde la formación de ellos, para que cuando estén en la selección estén claros a dónde tienen que ir, de dónde salen. Pero sí es una pena. Hoy se le da de salida a un entrenador que solamente lo pudimos conocer por fotos, que nunca trabajó, pero la culpa no es de Jordi, siempre lo dije. Creo que a veces nos empeñamos tanto en marcar historia, y la idea no es marcar historia, es hacer algo diferente. Y cuando digo marcar historia, ¿por qué es la preocupación de la nueva dirigencia? La dirigencia anterior del ingeniero Luis Chiriboga, por supuesto, marcó una etapa, se clasificó a varios mundiales entre mayores y inferiores, pero eso ya fue. Yo tampoco digo que fue la mejor dirigencia, pero ellos marcaron una etapa. Pero cuando hay un recambio, cuando hay una transición, no hay que preocuparse por lo que pasó ayer, hay que preocuparse con lo que se viene al presente. Y creo que todo esto se viene empañando. ¿Por qué? Porque estamos mezclando el fútbol
con temas políticos, con temas empresariales, y eso la verdad que incomoda, porque esto es un escenario y es un deporte que genera pasiones, y por más que intente cambiarles o colocarle cosas, no se le puede sacar la esencia, la raíz. La prensa deportiva, y yo se los puedo preguntar y ustedes van a concordar conmigo, ¿cuándo fue la última vez que recibieron una información transparente para ustedes llevarla al público? No la dan, ¿por qué? Porque están pensando de que esconder todo esto, si a la larga nos vamos a enterar, es un escenario muy amplio. Entonces vamos a ser más transparentes, vamos a ser un poco más críticos en su momento, pero con el ánimo de mejorar, siempre lo digo. No me considero tener enemigos, no los tengo, y el que se considera mi enemigo, alguna cosa tendrá contra mí, pero yo lo que busco es que el Ecuador y que el fútbol vuelva a retomar esa identidad. Vuelvo y repito, Patricio está allí, que ya estábamos acostumbrados a vivir esos momentos que permiten también llevar alegría, aliviar situaciones complicadas dentro de los hogares, dentro de un país que hoy, la verdad que con toda esta situación que vivimos, nos ayuda muchísimo. Carlos, yo quiero retroceder más o menos una década, ¿no? Vamos a ir con algunas anécdotas, porque usted tiene tantas, yo he seguido muy de cerca su carrera, he leído mucho y lo he escuchado mucho. Me gustaría escuchar esa anécdota, por ejemplo, de aquel llamado a la selección del 2012, Corea-Japón, en donde Carlos Tenorio, cuando va al Mundial, pues ya era un gran premio solamente estar ahí en la lista, ¿no? Y sin embargo, después tiene la oportunidad también de debutar. Pero cuéntenos un poco cómo fue esa llamada en la cual usted dijo, no, esto es una broma, es una pasada. Y luego, claro, su salida al fútbol de Arabia, en donde llegando al aeropuerto con Patricio Torres le dice, oye, yo me quiero regresar, esto no es para mí, y mire lo que consiguió por allá. Así que cuéntenos ese par de anécdotas, incluido lo del Lamborghini, cuando su esposa le dijo, ¿por qué te gastas la plata en eso? Oye, yo voy a empezar bueno, ya empecé a escribir un sinnúmero de temas y en su momento voy a hacer un libro, pero anécdotas tenemos muchísimas. Y vamos a comenzar con esta de la selección. Y voy a ser sincero, creo que más seguro estaba Patricio Jarrín de alistar su maleta para ir a transmitir el partido a Japón que Carlos Tenorio ser convocado a la selección. ¿Y en qué momento todavía? Cuando yo estaba en Liga de Quito, y Liga de Quito, para mala suerte, descendió a la Serie B, que fue un momento duro, pero también fue un momento duro con alegría, una tristeza con mucha alegría, porque todo lo que consiguió Liga de ahí en adelante, económicamente, futbolísticamente, porque fueron donde saltaron esa camada de un sinnúmero de jugadores que fueron exitosos a nivel nacional e internacional. Yo me tocó irme a vivir a la casa del Turco Asad, porque viviendo en la casa del jugador sub-20 de Liga, los muchachos se enfermaron de varicela. No sé si ustedes han escuchado esta epidemia que son unos granitos y todo. Entonces, pero a mí no me dio, y yo ya hacía sparring en el equipo de primera. El Turco Asad ya era el entrenador en la Serie B. Y estoy viviendo con el Turco Asad, y el Turco Asad había salido, y llaman al teléfono. Yo voy y contesto, aló, sí, muy buenas tardes, y me llama María Echeverría. Me dice, sí, el señor Carlos Tenorio, le estamos llamando desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque usted ha sido convocado a la selección. Yo llego y le corto el teléfono, porque yo dije, están haciendo una broma, o sea, juego Serie B, la selección, ¿quién no quería estar en esa selección si era la selección que venía marcando momentos históricos y que estaba la posibilidad? Lo llamo al Turco y le digo, profe, están llamando a la Federación a bromear diciendo que soy convocado a la selección. Entonces me dice, negro, espérame ahí que ya voy. Llega el profe y llama. Profe contesta, ¿sí? Bueno, no, estamos para decirle que el señor Carlos Tenorio ha sido convocado a la selección. Te soy sincero, cuando el profe me dice, negro, mira que es verdad, o sea, no lo demostré así, gritando ni saltando, pero o sea, tenía una emoción tan grande porque, te soy sincero, no pensé que la vida o el fútbol me sorprendiera tan rápido con tantas oportunidades. Y fui a la selección, que acá dentro donde estoy sentado, dentro de este museo, tengo una foto cuando el Turco me llevó a la selección por primera vez, en donde para mí todo esto era un sueño. Fui convocado a la selección, eran los 2 últimos partidos, Uruguay y Chile. Pero el momento más feliz no era ese solo. Llegó el día de decidir, después de la clasificación, todo bien, nosotros fuimos a Chile, tuve la oportunidad de debutar ahí contra Chile, no sé si ustedes se recuerdan una jugada que yo desbordo por la banda izquierda, llego dentro del área y le doy un pase al Cuchillo Fernández, Patricio tiene que acordarse, y debajo del arco se va el travesaño. Cuando llega una convocatoria para ir al Mundial y comienza el profe Bolillo Gómez, una persona que
para mí, la verdad, siempre el respeto y una admiración por todo lo que dio al fútbol ecuatoriano y ayudó también a un manejo dirigencial y del respeto dentro del fútbol, ¿no? Siempre fue muy drástico y nos sentó a todos en la cancha, me acuerdo muy bien, y el profe éramos alrededor de 35 jugadores y comienza a apuntar y dice, usted, mijo, arregle maleta. Y cuando el profe me apunta y me dice, usted, mijo, arregle maleta, yo miro para atrás porque no me lo creía, o sea, decía, no es posible, no es posible. Me dice, ¿conmigo? Le digo, sí, arregle maleta, o sea, eran tantos sentimientos encontrados, pero sabes que todo esto estaba marcado en una sola cosa, mi ilusión, de llegar a ser alguien, de cambiar mi estilo de vida, no me lo cambiaba nadie. Siempre me gustó aprender, apoyarme de los más grandes, siempre lo hice muy visible, ¿no? A veces creo que cuando tienes gente experimentada, nomás necesitas observarlos y sacarle el provecho. Y fui al Mundial, en ese Mundial también tenemos un sinnúmero de anécdotas. Pero luego, cuando me fui a Qatar, me fue tan bien que yo jugaba en el equipo de la familia real. Ya había recibido un sinnúmero de premios que tú te quedas impresionado por la cultura que ellos tienen, ¿no? Roles, relojes de oro, un sinnúmero de temas. Pero ya cuando me llegó el tema del Lamborghini, ese sí ya fue al extremo. Y fue al extremo, ¿por qué? Porque yo estoy en casa y me llama el príncipe, me dice, Carlos, mañana es la final, hay una copa que se llama la Copa del Príncipe, en donde se disputan varios príncipes el trono dentro de ese torneo. Y le digo, sí, me dice, ¿cuántos goles vas a marcar? Le digo, la verdad no sé si marque goles, pero lo importante es ser campeón, con eso yo me voy feliz. Llegamos, fuimos campeones, yo marqué 2 goles en ese partido, ganamos 2-0. Y un día el príncipe me llama y me dice, Carlos, ¿qué tal el regalo? Le digo, ¿cuál regalo? Me dice, no. Me dice, después del entrenamiento alguien te va a ir a ver y te va a llevar a un lugar. Llego al entrenamiento, me dice el dirigente, te bañas y te espero. Me lleva y llegamos a la casa ahí. Entonces yo digo, ¿para qué venimos acá? No es porque no tenga para comprarme este carro, pero no lo necesito porque igual acá yo tengo buenos autos y esto y lo otro. Me dice, no, escoge el que te gusta y listo. Le digo, no voy a gastarme la plata. O sea, no lo creía. Me dice, no, tranquilo. Le digo, ese color de ahí, papá, mi documento. Me enseñaron. Llego yo a la casa. Llega el negro. Bum, bum, bum. Abro la puerta. Puteada de mi esposa. Carlos, pero ¿cómo te vas a gastar la plata si no lo necesitamos? Acá tenemos otros carros. Le digo, amor, esto me lo regalaron. ¿Quién te va a regalar un carro de esto? Le digo, esto me lo regaló el príncipe. Ella no me creía. Ya la gente empezaba a desconfiar y iba a decir, o el príncipe es del otro equipo, o cómo es la jugada, porque el tema es raro. Entonces yo llegué, no, me lo regalaron. Me voy al otro día al entrenamiento. Ahí fue peor. Llego al entrenamiento en el carro, papá, y todos los muchachos extranjeros, porque normalmente los árabes, chicos con 15 y 16 años, tienen carros espectaculares. Entonces va y me dice, el entrenador, el profe Jorge Fossati, tenía 2 compañeros brasileños. Entonces Felipe va y me dice así, y demoledor, ¿y ese auto? Le digo, no, me lo regaló el príncipe. Y me dice, yo voy a tener que pintarme de negro porque no sé qué tú tienes, pero a mí no me regalan nada y ese tipo a ti te regala de todo. Es una broma, pero muy contento porque la verdad que dentro de mi desenvolvimiento también tuve muchísimos momentos de alegrías, de regalos que recibí de la familia real, con la cual tenemos una afinidad muy, pero muy cercana y siempre estamos en contacto. Y así tengo muchísimas de Arabia Saudita, tengo un montón. Carlos, ¿cuáles fueron los momentos más duros de estar justamente por allá? Porque como usted lo dice, la cultura, los momentos bonitos, pero yo creo que más allá de toda esa alegría que usted expresa y todos los récords que ha batido, de seguro existieron momentos complicados en la carrera de Carlos Tenorio, sobre todo al estar en Arabia Saudita, en Qatar, en Emiratos Árabes, que es una cultura completamente diferente, porque después tal vez en los otros países como Brasil y como Bolivia, está al menos en el continente y podemos decir, se siente la casa un poco, pero estar al otro lado del mundo, ¿qué fue lo más complicado para Carlos Tenorio? Mauricio, la verdad que es muy buena pregunta, ¿no? Y es allí en donde está la clave del éxito del ser humano. Momentos difíciles vamos a tener siempre vamos a tener momentos difíciles en la vida. El tema es saber qué tan claro estamos dispuestos a pagar el precio y el sacrificio que cuesta llegar a ser exitoso, a ser diferente, ¿no? Y eso fue lo que siempre Carlos tuvo claro. Uno de los momentos más difíciles, y no por mi profesión, sino lo que viví en Arabia Saudita, más fue miedo, porque en el 2002 fue donde se vivió el conflicto entre Arabia Saudita y los Estados Unidos, y pasamos momentos críticos en Arabia Saudita. ¿Por qué?
no sé, por represalia, mandaban a volar todos los compound, condominios, diríamos, en donde habían extranjeros, porque se daba de cuenta de que supuestamente la cantidad de las personas, la mayor cantidad de esas personas eran americanos, y la idea era que no hubiera ninguno y no matarlos. Entonces, ver que en la noche el campado donde vivíamos nosotros estaba rodeado de un sinnúmero de carros de policías, o sea, un resguardo impresionante, y ver a mi esposa siempre asomada en la ventana, sin poder dormir, pensando a qué hora aquí ponen una bomba y cosas por el estilo, porque nos tocó escuchar varias detonaciones de varios campados en donde murió mucha gente. Fue duro, pero sabía que tenía el respaldo, ¿no? Gracias a Dios conseguí salir de allá. Ellos tenían la opción a comprarme, pero creo que tuve un poco de miedo, la cual en ese momento, pero si me toca regresar, lo haría con todo el optimismo, con todas las ganas y la alegría del caso, que son países en donde a veces el desconocimiento nos lleva muy al extremo a pensar un sinnúmero de cosas, pero no, son países muy pacíficos, lo que es Qatar, Dubái, pero son momentos que a veces viven, ¿no? A veces pensamos que todo lo que se escucha de conflictos, de guerra, de atentados, es Arabia, y Arabia tiene diferentes países, y cada uno tiene su problema. Una cosa es Irak, otra cosa es Dubái, Qatar, entonces, pero ese fue uno de los momentos más complicados, pero después te digo, soy un ser humano que tengo mucha facilidad para la adaptación, para involucrarme a la cultura, al ambiente, con otras costumbres, y eso la verdad que me ha ayudado mucho. Y otra cosa, ¿no? El ser humano tiene que estar claro que hay que pagar un precio muy alto para ser exitoso, y eso es lo que siempre le digo a las próximas generaciones. Por eso hoy ustedes se dan cuenta cuánto ha bajado la exportación de jugadores al exterior. Van y en un año, en 2 años los ves por acá. Y si les pregunta por qué se regresaron, la gran mayoría tiene la misma respuesta. No me acostumbré al idioma, que la cultura son cosas totalmente secundarias a lo que realmente tiene que hacer el ser humano. Y eso es lo que hay que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque hoy nos maneja un representante, un empresario, y no nos indican un camino de cómo ser profesional para ser exitoso. Y eso es muy importante también señalarlo, mi querido Carlos. Antes de continuar, quiero leer algunos mensajitos que le está dejando la gente a través de las redes sociales, ¿ah? y que le envían. Por acá dicen, bueno, Giancarlo estaba pendiente de la señal, de igual manera Giovanni Camacho, Gaby Landete, un fuerte abrazo. Jimmy de la Cruz le manda un saludo, dice, ¿cómo se lo extraña en la selección? Un grande. Y le hacen así, ¿no? A Carlos Tenorio también. Gabriel Espinosa, Washington Andrade, de igual manera. Bueno, mucha gente está conectada con nosotros, Carlos, en esta entrevista, en esta reunión. Carlos, ¿cómo era vivir con el camerino? Usted es una persona muy jovial, muy alegre, muy risueña, ¿no? Siempre está sonriendo y de seguro entre compañeros, en fin, por allí hacían travesuras, ¿no es cierto? Hacían de sus cosas también en el vestuario. El ambiente que se formó de esa familia en el Mundial, sobre todo del 2006 en Alemania, fue fantástico. Y tenían además como técnico a Luis Fernando Suárez, que quizás no era un mal tipo, al contrario, una gran persona, pero en cambio tenía un carácter muy serio, un carácter un poco más estricto en ese sentido. ¿Le sacaron canas al profe Suárez alguna vez? ¿Les dijo algo? ¿Pasó algo por el estilo, Carlos? Bueno, Diego, la verdad que la vida y cada escenario tiene una vivencia, ¿no? Nosotros dentro del fútbol, la verdad que lo que uno siempre trata es de marcar una diferencia, pero sin salirte del respeto, de la disciplina, de tus parámetros y de tus reglamentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? Yo creo que en ese momento tenía una camada de jugadores y creo que Patricio ha escuchado mucho, ustedes también. Walter Ayoví es un tipo que nosotros nos conocemos desde escuela y era el tipo siempre de la alegría, siempre era el pariente con la salsa y todos, la verdad que siempre ha habido buen ambiente. Lo que más nosotros recalcábamos, porque nosotros tenemos un jueguito que son 2 toques. Entonces, siempre nosotros después de los entrenamientos nos quedábamos horas en la cancha, que es lo que hoy no se ve. ¿Por qué? Porque el tema de las redes sociales a veces le está quitando bastante la esencia y nosotros siempre fuimos bromistas, pero nunca pasamos por encima de los reglamentos o de las direcciones de un entrenador. Lo que sí manejamos siempre en nuestro espacio, como él respetaban siempre nuestro espacio. Esa es la diferencia de tener entrenadores con personalidad, con carácter para manejar un grupo,
porque eso mañana permite de que todos estemos bien. Entonces, uno de los momentos también bonitos fue cuando fuimos al Mundial de Japón. Con Walter fuimos los dos jugadores más jóvenes. Yo tenía 23 años, Walter también, que somos de la misma edad. Y estábamos en la etapa nosotros ya de pensar en comprar nuestro carro. Y nosotros en Japón vivíamos en un lugar que era un campo de golf. Y estaban estos carritos de golf. Nosotros nunca habíamos manejado un carro ni en broma. Y nos levantábamos a las 5 de la mañana. Yo lo levantaba a Walter. Walter, vamos. Nos llevábamos ese carro, ahí era con el profe Bolillo. Nos llevábamos esos carritos a ir a practicar y era, una vez casi hasta nos matamos nosotros. Pero, y cuando amanecían los grandes, nosotros éramos las mascotas de ellos. Pero lo bonito de todo esto es que siempre hubo ese respeto, ¿no? Siempre sabíamos que había un capitán, habían líderes como el TIC, Aguinaga, Méndez, Ulises, en donde uno estaba para ir aprendiendo e ir tomando las cosas buenas de ellos. Entonces, en resumido, lo importante que es saber respetar las reglas, tus compromisos, que sí y que no, que eso es importante y eso es lo que ha llevado al éxito a muchas camadas anteriores de la selección. Bueno, Patricio, ¿alguna otra consulta para Carlos? Porque usted tenía algo guardado también por allí, ¿no? Sí, desde luego. Hay tantas cosas, ¿no es cierto? Hay tantas cosas que conversar con Carlos Tenorio y estaba haciendo memoria precisamente de algunos detalles. Yo quisiera ir un poquito más atrás al recorrido de Carlos Tenorio. Cuando luego de unos años por Arabia, por Qatar, por Europa, pues regresa al Ecuador, regresa a América del Sur y fundamentalmente había un detalle que regresaba a Liga Deportiva Universitaria, tanto que Liga en el mes de diciembre del 2011 lo comienza a promocionar y anunciar que viene Carlos Tenorio, retorna el goleador Carlos Tenorio. Con bombos y platillos, era la vuelta del campeón. Era. En diciembre, exacto, en diciembre del 2011 sucede que llega el mes de enero. ¿Qué Carlos Tenorio? Carlos Tenorio se va para Brasil, al Vasco da Gama, lo cual causó lógicamente un resentimiento de la hinchada de Liga que le había dejado plantado al equipo para irse al Vasco da Gama de Brasil. ¿Qué pasó allí en ese entonces, Carlos? Porque es interesante recordar ese detalle. No todo ha sido lindo en la vida, pero cuéntanos qué pasó allí. Bueno, para mí sí, mi estimado Patricio. Esto es lo bueno de hacer las entrevistas, pero entrevistas que permitan llegar al fondo de muchos temas que a veces quedan ahí en el aire y la gente se lleva un sinnúmero de ideas que no son las reales. Cuando yo regreso a Liga, y lo que hay que entender es una cosa, no siempre que tú sales de un lugar, cuando regreses, los muebles van a estar en el mismo lugar. A veces uno ya sale y regresas con otro manejo. Liga es una institución que para mí va a permanecer siempre en el mejor lugar y en el mejor rincón de mi vida y en toda mi trayectoria. Pero a todo esto yo le sumo la trayectoria. Los países árabes, y por no decir Qatar, fue un equipo que disfrutó mucho más a Liga mucho más a Carlos que Liga. Pero cuando yo decidí regresar a Liga, siempre se manejan contratos y hay compromisos. Y siempre es bueno que no solamente se hable desde la parte que a uno le favorezca y al otro no. Y esto para que la hinchada de Liga lo sepa y que no tiene nada que ver con la hinchada. El cariño que la hinchada tiene a Carlos es mutuo. Eso es un cariño y siempre me lo han demostrado. Pero dentro de la parte dirigencial yo tengo mucho respeto por la dirigencia de Liga, por un señor que es como un padre y fue como un padre, para mí lo va a seguir siendo siempre, como lo es don Rodrigo Paz Delgado, un dirigente que le ha dado mucho al fútbol. Y otra persona que ya no está con nosotros, como lo fue el doctor Vaca, que apostaron muchísimo y muchos dirigentes apostaron dentro de un fondo de inversión para Carlos que se vio por primera vez en la historia, en donde se ganaron muchos recursos económicos de parte y parte, todos fuimos felices en ese momento. Pero ya cuando uno se va al exterior, uno ya empieza a entrar a un manejo diferente, profesional, en donde ya empiezas a conocer un representante, en donde ya las cosas no son las mismas. Llegamos a un acuerdo con Liga y esto es muy claro y yo siempre voy a hablar las cosas como son. Se quedó todo claro de que había que cumplir unos compromisos en tal fecha, así fue que se planteó, pero a todo esto ya el equipo de Vasco da Gama venía tentándome antes de yo terminar en Qatar y yo decidí aceptar la propuesta de Liga que era mucho, pero mucho más baja que la que era la de Brasil y la idea era quedarme en Liga.
esos compromisos no se cumplieron la fecha que fueron. No era la decisión de Carlos, sino con la gente, mis empresarios, que ellos plantearon ese compromiso. Eso es otro tema. Entonces, como eso no se planteó, ellos dijeron, bueno, el club no cumplió, nosotros nos llevamos al jugador. Fue eso lo que aconteció. Pero no es porque Carlos se haya querido ir o no haya querido estar en liga. Y fue a Brasil y fue por eso. Entonces, no solamente se puede hablar de una forma que favorezca y quede bien una parte, no. Hay que hablar las cosas como son y se las pueden preguntar, o si no, cualquier rato se hace una entrevista en donde participen la dirigencia de liga y los empresarios de Carlos y Carlos para que las cosas queden claras. Pero lo que yo les estoy diciendo es una realidad y esto no tiene nada que ver con la hinchada, sino que manejamos temas a veces para complicar al jugador. Yo soy una persona que durante mi vida, y ustedes la pueden revisar, una persona muy transparente, nunca he estado en ningún conflicto fuera de temas extrafutbolísticos y me gusta hablar desde mi vivencia, conocimiento y experiencia porque es lo único que respalda una opinión. Entonces, esto es bueno aclararlo porque, como lo dice Patricio, se fue esto, lo otro, pero no fue por Carlos. No se cumplieron los compromisos en el tiempo que se pactó y creo que normalmente la palabra siempre tiene que ser por delante de cualquier firma. Pues eso es lo que sucedió. ¿Qué es más? Cuando yo regresé a Liga ahora poco, una de las cosas que me llevaron a decidir alejarme de las canchas fue ¿por qué? Porque a veces uno se va del país y la intención es de que los dirigentes o los clubes sigan creciendo y cuando tú regreses te encuentres con una infraestructura, con clubes que estén trabajando de una forma en la cual te permita ver un profesionalismo más profundo dentro del fútbol ecuatoriano. Algo que yo no vi y soy muy claro y que pasé varias cosas ahí en Liga de Quito, interno, a la interna, que sí me molestaron muchísimo y decidí mejor dar un paso al costado. Yo podría haber seguido jugando al fútbol, decidí dar un paso al costado porque creo que cuando tú te vas al exterior aprendes muchísimo y hablamos siempre de que estamos mejorando, pero a veces no es tanto así. Pero después yo tengo mi aprecio, mi cariño, mi agradecimiento grande por el fútbol ecuatoriano, por Liga en especial, y que eso no va a cambiar. Entonces, una cosa es la relación dirigencial y otra cosa es la relación con hinchas. Y a veces la hacen ver tan sencilla para ellos y poner en contra a un jugador con una hinchada, que eso no es así. Carlos, me permiten, quisiera complementar, sí, perdón, Fabián, únicamente quisiera complementar el tema de Vasco da Gama. Cierto es que va Vasco da Gama, pero ahí sufre igualmente otra página, yo diría muy triste. Hay una rotura del tendón de Aquiles. Usted pasa parado realmente largo tiempo y luego cuando iba a retornar a Ecuador, pues había Barcelona que intentaba llevarlo a sus filas, igual que Liga Deportiva Universitaria. Pero no vuelve ni a Barcelona ni a Liga, sino a Nacional. Y estando en Nacional y siendo goleador también, pero no lo convocan para el Campeonato Mundial del 2014. ¿Usted considera que es una página triste eso, Carlos? Claro, claro que es muy triste. Yo llego a Brasil, tengo una ruptura del tendón de Aquiles, en donde en 4 meses volví a la cancha, jugué la final de la Copa Libertadores, tengo... Más allá de los pocos momentos que pude disfrutar con la camiseta del Vasco da Gama, yo tuve 2 años allí. Pero ¿qué es lo lindo? De que hay una estadística de jugadores extranjeros y yo ocupo el 3er lugar con minutos jugados y haber marcado la mayor cantidad de goles. En Brasil marqué un sinnúmero de goles y creo que si no fuera sido por esta lesión, fuera sido mucho más. Y ya yo tenía 35 años. Pero yo siempre ya me manejé con un equipo, con un grupo de empresarios que eran los dueños de mis derechos, que eran los que trabajaban para hacer. Entonces, cuando yo regreso de Vasco da Gama, yo ya tenía un contrato firmado con la gente del Bolívar de La Paz. Yo tenía firmado un contrato con la gente del Bolívar de La Paz, la cual ellos estaban disputando la semifinal de la Copa Libertadores también. Y me pidieron, ellos nunca habían tenido un jugador de la talla, un jugador de mundialistas y conocían mi trayectoria. Yo les expliqué que mi deseo no era tanto ir ahora a jugar al fútbol boliviano, pero ellos estaban dispuestos a pagar el precio que fuera con tal de que Carlos estuviera allá. Pero ¿qué es lo que pasa? Allá se juega torneo clausura y apertura, pero ellos me contrataron a 3 meses de terminar el torneo apertura y para no ir allá yo decidí, entramos a un contrato. En ese momento el presidente
el actual alcalde de Quito, el doctor Loro Mero, como todos los conocemos. Entonces llegamos a un acuerdo y decidí quedarme esos 3 meses en Nacional, donde marqué, si no me equivoco, 7 goles. Y después, y él lo sabía muy bien, yo ya tenía contrato firmado y tenía que cumplir con esas obligaciones. Por eso me fui a Bolivia. Y ya cuando terminé mi contrato en Bolivia, ahí sí ya decidí venir a Liga. Fabián, Carlos, le iba a preguntar algo, sí. Sí, bueno, tan interesante todo lo que nos dice Carlos, pero yo quisiera hacerle una pregunta, ¿no? ¿Qué le ha dejado el fútbol? ¿Qué le ha dejado el fútbol? Me gustaría que nos cuente un poco qué significa para usted Julio Azad y también que nos cuente un poquito, porque no quiero que se quede en el aire. No muchos saben que usted fue uno de los últimos en comunicarse con Otilino Tenorio la noche anterior a su accidente. ¿Qué significó eso? ¿Qué le dejó el fútbol? Y estas experiencias también un poco dolorosas, ¿no? De ver cómo se han ido amigos, estar tan cercanos, ¿no? Fabián, perdón que se me quedaba algo inconcluso y te la voy a responder ahorita, pero Diego, algo me preguntabas que fue triste, perdón, creo que fue Patricio, porque yo no fui convocado a ese mundial. Y esto sí... del mundial. Sí. El mundial del 2014 tal vez. Exacto. Y esto es una realidad que la voy a hablar y que yo lo comencé a vivir ya en mi última etapa en el Mundial de Alemania 2006. Y fue allí en donde comenzó a manejarse el tema empresarial y político dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿A qué llamamos esto? A que ya empezaron a involucrar a gente cercana de la federación como representantes de jugadores. ¿Para qué? Para empezar a meter a jugadores de ellos para que en ese mundial se muestren y poder venderlos. Si ya en ese tiempo se manejaba eso, si el jugador cuando tiene una experiencia no es tanto lo que va a aportar dentro del campo de juego, pero sabiendo de una trayectoria y un jugador vigente y que podía aportar mucho a la selección, era muy difícil que me convoquen. Y eso es lo que más me molesta cuando no tienes entrenadores con personalidad y carácter para decir, yo convoco y no me dejo manejar de los dirigentes. Ese es el simplemente hecho. Y desde ahí, en ese momento, se ha venido manejando eso en la federación. Y ese es un punto que hay que tratar de sacarlo del camino, porque eso es lo que está incomodando. No se está viendo el fútbol como se lo debe ver. Estamos dejándolo manejar por el tema empresarial. Es una pena, ¿por qué? Porque siempre lo digo, la experiencia en el fútbol no se compra, hay que vivirla y hay que marcarla dentro de una historia. Y creo que ese mundial podría haber sido el tercer mundial para Carlos y que podía ayudar muchísimo, porque fue un sinnúmero de una camada de jugadores que hoy están allí y que se puede aportar muchísimo dentro de tu conocimiento, tu vivencia, dentro de un camerino, dentro de una concentración. Y yo creo que eso es lo que le está pasando factura a la selección. Hemos dejado el manejo de la federación en manos de muchos jóvenes y no es así, no es así. Creo que la experiencia suma y pesa muchísimo. Sí, Carlos, bueno, yo le consultaba sobre lo que le ha dejado el fútbol, qué significa para usted Julio Azad, y también que nos cuente esa experiencia que tuvo previas horas antes de la muerte de Otilino Tenorio. Bien, yo creo que en resumidas palabras, el profe Julio Azad, que es más, hace 3 días estuvimos hablando con él, él me está apoyando y me va a colaborar siempre en el proyecto, ¿no? Mi academia de fútbol, que en su momento voy a empezar a construir, a crear un trabajo fuerte, y todo esto en pos y beneficio de un fútbol, de recuperar una identidad de lo que es el fútbol profesional. Y la verdad que el Turco Azad para mí es como un padre, un tipo a la cual le saqué mucho provecho por todo lo que genera y refleja como persona, como entrenador. Y creo que no solamente Carlos, un sinnúmero de jugadores por todo lo que marcó en el fútbol ecuatoriano, como Olmedo, Deportivo Cuenca, Liga, MLE y muchos clubes hasta ahora independientes, saben la calidad de ser humano, de entrenador de lo que es. Entonces, para mí siempre va a ser un placer, siempre va a ser de mucho respeto hablar de él, una persona que quiero mucho y lo admiro como persona, como profesional, y tenerlo al lado como referente y como consejero dentro de cualquier proyecto, para mí es muy lindo. Él, y después el tema de la muerte de Otilino, ¿no? A mí me golpeó mucho la muerte de Otilino porque horas antes de él fallecer, él estuvo conmigo. Nosotros justo compartimos en un evento, en un concierto que se realizó en el Coliseo Rumiñahui, Quito. Y yo lo dejé en la casa, Otilino. Nosotros salimos alrededor de la 1:30 de la madrugada, diríamos. Un amigo a carta cabal dentro de la selección,
su carisma, o sea, era fuera de serie. Otilino era fuera de serie, ¿no? Y siempre pariente. Yo lo dejo en la casa tipo 2 de la mañana, vivía en los 3 hemisferios, vía a la mitad del mundo. Me voy a la casa y cuando amanece me encuentro con la noticia. O sea, me golpeó mucho a mí porque no acabas de entender cómo puede ser que una persona, y sabía que al otro día era el Día de la Madre, que cumplía años y decía que se iba, y le dejé dicho de que descansara y que se fuera más temprano, pero a lo que amaneció ya había estado en carretera. No sé si se fue horas después de yo haberlo dejado, un par de horas después, pero creo que es un golpe que hasta hoy nos deja a todos, a la gente que lo conocen, que lo siguieron, por ese don de gente, por esa alegría que siempre generó dentro del fútbol, y no va a dejar de ser una persona que en nuestros corazones va a dejar siempre ese momento de recordarlo como ese tipo alegre, ese tipo de la máscara, y que para nosotros Otilino siempre va a ser motivo de esperanza, de ilusión y perseverancia. Y es algo muy, muy grato recordarlo así. Mauricio, ¿tiene alguna otra consulta más también? Sí, nada más para que no se me escape, Carlos, para que se vayan esos momentos tristes, la verdad, porque estamos aquí para conversar de cosas bonitas. Yo entiendo y la buena relación que pudo haber tenido con el Spider-Man del fútbol. Cuénteme, ¿cuál es el gol más bonito que marcó Carlos Vicente Tenorio? Y otra más, si pudiera volver a su carrera de futbolista, ¿en qué equipo le gustaría jugar, Carlos? Bueno, el gol más bonito tengo muchos, ¿no? Tengo muchos y todos los goles para un delantero van a ser bonitos. Pero un gol que yo siempre recuerdo fue mi primer gol con la camiseta de Liga, debutando en la Serie A contra el Deportivo Cuenca. 7:30 de la noche, que es una de las horas típicas en Cuenca, 7:30, Liga Deportivo Cuenca. Ganamos 3-0. Gol marcado a Emilio Valencia, al abogado Emilio Valencia. Ese día lloré porque empezaba a marcar una diferencia en el fútbol ecuatoriano, me empezaba a ganar el cariño de la hinchada de Liga. Y ese es uno de los goles más bonitos que más recuerdo por el momento. Pero después hay goles como los goles del Mundial, goles en Brasil. Hay un gol en Brasil que fue uno de los mejores de la temporada, Pero me quedo con ese gol, Deportivo Cuenca con Liga. Ese gol para mí es inolvidable. Y ya Patricio lo tiene que recordar, y si no me equivoco, tiene que haberlo narrado también, porque él es una eminencia dentro de la narración deportiva. ¿Y el equipo, Carlos, al que volvería? Y el equipo a la cual me gustaría volver a jugar, sin duda alguna, son dos equipos que marcaron una historia en mi vida, que lo es el Al-Sadd de Qatar, porque fue el equipo en donde permanecí 45% del 50%, en donde marqué la mayor cantidad de goles de mi carrera, alrededor de 100 y pico de goles, un sinnúmero de torneos ganados, y Liga de Quito. Creo que Liga de Quito no es necesario ni que lo mencione. Más allá de que como profesional, siempre lo digo, uno se prepara como profesional, no para escoger instituciones. Pero hoy es una opción de un equipo que te gustaría estar allí, Liga, pero mañana, yo siempre lo dije, ponerme la camiseta de cualquier equipo del mundo o del país siempre va a ser de profesionalismo y disciplina, porque eso es lo que uno tiene que preparar. Y Carlos, ¿alguna vez fue tentado de Europa o no? ¿Lo llamaron de Europa a algún equipo? Y si es así, ¿por qué no se fue? ¿Qué es lo impresionante, no? Cuando yo salí de Liga y me fui a Arabia Saudita, yo ya tuve la opción de irme al Crystal Palace de Inglaterra, ¿no? El tema ya era económico, y en esto sí hay que ser muy claro, y que todo el mundo tiene que saber, ¿no? Los clubes siempre van a pensar por el beneficio del club, no de un jugador. Difícilmente un club, por más condiciones deportivas o la decisión del jugador, va a decidir por la parte económica que sea beneficio, porque el club es el que va a soportar siempre el peso. Entonces, el equipo de Arabia Saudita creo que hizo una propuesta mucho más grande que la del Crystal Palace. Tocó irme a Arabia Saudita, mis derechos eran de Liga de Quito. Y ya en Qatar siempre tuve propuestas de Francia, de Inglaterra, y más aún después del Mundial. Pero ¿qué pasó? Otro enfrentamiento económico. Inglaterra y los países árabes. Y Carlos en el medio. ¿Cómo decido? Entonces, bueno, y después ya el tiempo, hay una edad también en donde uno puede decir, puedo ir a Europa. Pero por eso también, cuando ya terminé mi contrato, fui a Brasil. Y fui a Brasil sobre todo para demostrar de que no es el fútbol de Qatar
el que marca la diferencia de un jugador. Tú te preparas para ser ganador en Qatar, en Brasil, en Europa. Depende de ti, porque yo siempre lo digo, un sinnúmero de jugadores han ido a Qatar y enumérame con los dedos de la mano cuántos han ido y han permanecido, han hecho historia. Entonces, esa es la diferencia, que el jugador tiene que prepararse no para escoger ni para pensar si el fútbol es fácil o difícil. Prepararse para ser exitoso, y eso es lo que refleja Carlos. Y quizás ese sea también el mensaje, ¿no, Carlos? Es decir, el tratar de llegar, lógicamente, a un estándar, a un nivel que evidentemente le permita al jugador crecer y desarrollarse en todo aspecto, ¿no? Y quizás ese para los jóvenes de hoy día, ¿no? Porque usted lo decía bien, Diego, muchos salen y regresan enseguida. Y otra cosa, ¿no? Ya tenemos un embajador que nos va a llevar al Mundial de Qatar para que todos se nos visite por allá, ¿no? Ya tienen traductor también. Guía turístico. Pero no sé. Pero al Mundial de Qatar no sé si sea con la selección. A ver, como comentaristas deportivos vamos seguros porque eso no lo quita nadie. Ahora, claro, si la selección clasifica, no lo sé. Te digo la verdad, es bastante complicado y hay que ser realista. Pero si como comentaristas ustedes me quieren meter en la maleta, ya tienen traductor. En ese Mundial yo estoy en la lista. O sea, eso no me lo quita nadie. Estoy en la lista yo. Genial, fantástico. Qué bueno, ¿no? Es muy agradable realmente el poder conversar así abiertamente con Carlos Tenorio, que tiene muchas anécdotas. Usted le decía, tiene un libro y ahora está también con un proyecto nuevo. Carlos, cuéntenos un poquito de eso también. Bien, no, aprovechar para decirles, ¿no? Hace 3 días lanzamos mi propia marca. Esta marca es eso, ¿no? Hacer de que esta marca se posicione dentro de una preparación, de un manejo dentro del fútbol, un trabajo deportivo, social, que permita que las próximas generaciones tengan claro los conocimientos de lo que es ser profesional, la disciplina que hay que manejar. Entonces, lamentablemente, esta crisis sanitaria, lo que es el tema del COVID, ha atrasado y ha puesto lento muchos temas. Pero tranquilo que mediante a Dios vamos a salir, y esto es algo que va, no es de que posiblemente, o sea, esto va porque va. El tiempo no lo sé, pero esto va. Y siempre hago un llamado, ¿no? A la sumatoria de todas esas eminencias, esas glorias del fútbol, para que nos sumemos, pero para aportar de una forma que permita encontrar otra vez una ruta, una vialidad y una transparencia dentro del fútbol. El fútbol es un escenario de pasiones. No intentemos inventar porque no se lo va a conseguir. Y que a los dirigentes, que no pensemos que esto es decir yo soy dirigente y ahí se termina todo, no. Esto es de un conglomerado en donde tenemos que buscar los actores que permitan llevar en alza un estandarte como lo es el fútbol ecuatoriano, que en su momento se sacrificó y llevó muchas alegrías con muchos históricos, y que eso hay que retomarlo desde todos los escenarios, desde la prensa deportiva, dirigentes, glorias, jugadores actuales, hinchas, eso, porque es así, empresas, pero de la forma que hay que manejar el fútbol, como pasión. Ha estado en tantos sitios, Carlos Tenorio, América, Europa, en fin, tantos equipos y realmente una trayectoria maravillosa. Pero usted retorna al Ecuador y juega en la segunda categoría, en el Atlético Saquicilí, en el 2016, y se retira del fútbol. ¿Qué pasó allí, Carlos? Tomó la decisión de irse del fútbol. Bueno, ese también es un tema que quiero que la gente ya los ha aclarado también. Bueno, en sí nunca me fuera gustado haber jugado allí y les voy a contar el porqué. Atlético Saquicilí es un equipo que la gente recuerda mucho porque cuando yo empecé a dar mis primeros pininos en la Serie B con Liga de Quito, fue uno de los partidos contra Saquicilí, uno de los rivales más difíciles en esa temporada, a la cual el momento que me dieron la oportunidad empecé destrozando a Saquicilí en Saquicilí, ganamos 4-0 con 2 goles del Demoledor y la gente me recuerda mucho, pero en sí hoy en día ese equipo, el propietario es Marcos Castillo, la Lulú, que usted lo tiene que conocer, es gloria del fútbol, jugó en Deportivo Quito, un tipo, entonces él hoy es el dueño de ese equipo y desde que yo estaba en Brasil siempre me decía, hermano, antes de usted retirarse, necesito que venga por lo menos a jugar un partido para que nos ayude a darle realce a esto. La gente lo quiere mucho. Ahí nos sumó a Neisser Riasco. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo siempre le dije, inscríbeme y voy a acompañarte en un partido porque no puedo, porque yo ya estoy en otros compromisos. Y fui a un partido que jugué creo que 20 o 30 minutos, marqué un gol
y ahí, pero esto sobre todo era para que él ganara nombre, un poco más de fuerza, pero en sí no lo llamo como un paso porque fue solamente por eso. Neisser está de frente también allí, es un proyecto nuestro de los tres, el proyecto con el Saquicilí, y desde acá le mando un abrazo, el mejor de los éxitos a la Lulú, como nosotros lo conocemos, un tipo luchador, y creo que hoy ya tiene un espacio ganado en el fútbol de segunda, está peleando para subir a la B, pero fue solamente eso, pero no siempre permanecí en mi casa. Que quede eso también claro, ¿no? Porque si no, hay mucha gente que después llegar a confundir. Carlos, realmente qué gusto el conversar con usted, ha sido enriquecedor, estamos casi al cierre de esto. No sé si por allí Fabián, Mauricio tienen alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Sí, rápidas. A ver. La primera es, bueno, agradecerle a Carlos y que cuente con el equipo positivo para transmitir ese partido de inauguración en esas escuelas, que seguramente tendrá figuras invitadas y será un gran evento. Ahí estaremos. También podemos jugar, unos 5 minutitos, 10, algo. Aunque sea 5 minutos, minutos. Eso es lo uno. Y lo otro, bueno, a los amigos que están en sintonía ya les vamos a pasar la factura, ¿no? Porque esto realmente, además de una charla con un jugador, es una charla motivacional de cómo se deben hacer bien las cosas. Es un caso de éxito lo de Carlos Tenorio. Yo le quedo muy agradecido por estar acá con nosotros y lo felicito por su brillante carrera y por todo lo que ha sido en lo profesional y en lo personal. Mauri, no sé si tienes tú. Sí, una última nada más, Carlos. Conversamos hace días con el profesor Luis Gustavo Soler y nos mencionó la importancia de que los jugadores, los exjugadores de fútbol, estén adentro de la selección ecuatoriana como dirigentes, como estrategas, que a Carlos Tenorio, para alzar la moral de esta selección, para cambiar alguna cosa, le dicen que en la ecuatoriana de fútbol hay una oportunidad, si no para dirigir, para formar parte de la dirección deportiva. ¿La acepta, Carlos? No, el tema siempre es apoyar. Yo desde mi conocimiento, vivencia y experiencia, siempre voy a estar para aportar. Yo quiero que la gente tenga algo claro. Mi vida siempre ha sido de lucha, pero marcada desde una transparencia, de una sinceridad. Entonces a mí mañana me piden ir a la federación y trabajar gratis o ir a dar charla a los chicos, compartir con los chicos. No lo duden. Lo que sí está bien claro es que mi posicionamiento, mi base va a ser trabajar también en el tema de la formación. Pero lo único que pido es eso, que la federación tiene que por sí abrir el abanico y empezar a manejar el fútbol como lo es el fútbol. No intentemos mezclar políticas, temas empresariales, porque no va a dar resultado. Ya lo estamos viviendo y el fútbol necesita retomar su cauce como siempre lo ha sido. Y que eso quede muy claro además. Carlitos, nada más mensajes, dice Carlos Stalin Cruz, el demoledor, así en mayúsculas le ponen el demoledor, buen jugador. Y Gaby Landeta dice, gran entrevista, Carlos Tenorio, un gigante, sobre todo por su humildad y sencillez. Así que, mire, la gente también le agradece mucho y le reconoce justamente esa humildad, esa sencillez, que hoy es tan importante en el fútbol, ¿no? ¿Alguna vez negó un autógrafo, Carlos, o siempre estuvo presto para la gente? Bueno, yo soy de las personas y siempre voy a discutir esto. Parte del éxito y de la parte pública de uno es gracias a la gente. Si la gente no ovacionara tu nombre, si ustedes no los llaman para una entrevista, si ustedes no gritan un gol, nosotros pasáramos desapercibidos. Y por eso siempre mi agradecimiento a la gente. Yo soy una de las personas que a mí pueden haber 10.000 personas allá afuera. Y a las 10.000 personas, si tengo que amanecerme, a las 10.000 personas, si tengo que hablar con ellos, darle una foto, firmar, se la firmo. ¿Sabes por qué? Porque ellos hacen parte de una vida. ¿Y sabe cuándo me pasó? Me pasó en el Mundial de Alemania 2006. Esta anécdota es muy linda. A ver. Cuando yo llegué aquí a Esmeraldas, mi casa era una locura alrededor de mi casa. Y un sinnúmero de camisas, todo el mundo quería tener un autógrafo de Carlos, de sus figuras. ¿Y sabe yo qué hacía? Les pedí a mis hermanos que me colaboraran, que la gente mandara las camisas en saco y yo en la madrugada me levantaba a firmarlas, que dejaran nomás el nombre y se las entregaba, porque cuando uno está en ese espacio, uno tiene que pensar de que mañana mi hijo también puede ser fan de alguien. Y sabe, cuando eres fan de alguien, no tienes idea de la importancia y la alegría que puedes llevar cuando le das un autógrafo o le dices hola a un ser humano. Y negárselo puede ser sinónimo también de frustración para alguien. Entonces, entendamos eso. Y esto es un mensaje para todos mis colegas o todas las personas que son famosas y públicas, de que el público es parte del éxito de nosotros y hay que atenderlos como se los merece, siempre y cuando dentro del respeto que demanda esto. Magnífico, Carlos. Queda el compromiso. Si vamos al Mundial de Qatar, se viene de comentarista y de intérprete con el equipo positivo.
Bueno, por supuesto. Aprovecho la oportunidad para mandar un abrazo y muy fraterno al equipo, a Raquel, a Juan, a Sebastián, que son los que manejan la parte de comunicación en estos momentos y que están haciendo posible llevar un trabajo muy exitoso. Entonces, cualquier cosa, ustedes, creo que Fabián tiene el número directo con Raquel. Le y nos agradezco vamos, mucho. hermano, para el Mundial de Qatar. Y con ella también coordinamos del partidito amistoso, ya que volvamos de la pandemia, ya que se pueda jugar un poco y estamos armando un partidito de figuras. El otro día hablamos con el Tanque Hurtado, hemos hablado con el Flaco Cavieres, hablamos con el Cookie Juárez también, así que mire ese equipito, con el Chinto también hablamos, ¿no? Con el Chinto Espinosa, así que estamos armando un partidito. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué le parece? No, para mí estupendo. Y la otra, ¿no? Hoy creo que la crisis nos lleva a comunicarnos de esta forma, ¿no? Pero en sí, la idea es, en el momento que todo esto pase, estar en vivo con ustedes, charlar un poco, y lo más pronto posible. Y bueno, yo siempre a disposición en lo que se pueda dar. Nosotros damos una opinión, esto queda claro, pero algo positivo dejamos y que esto ayude a socializar y a cambiar un entorno de lo que hoy vivimos, que la verdad no nos estamos manejando bien, ni como seres humanos, ni como país, en todos los escenarios, políticos, deportivo, empresarial. Vamos a ser un poco más equitativo y a pensar en que el país nos necesita a todos y tenemos que hacer buenas acciones. Esperemos que así sea. Una última, después de ese partido, a propósito, lo más interesante, Carlitos, va a ser una suculenta parrillada que cortesía de don Patricio Ferrín ya está también coordinado. Oiga, y yo no quiero dejar pasar por alto, es muy cierto, a veces uno escucha las cosas. A mí me consta, yo estuve en el año 2005, debe haber sido, previo al Mundial de Alemania, y Carlos Tenorio se salió del entrenamiento para poderse tomar una foto conmigo. Yo todavía no estaba en el periodismo. Tengo la foto y se la voy a mandar más tarde, Carlos. Yo le quiero agradecer nuevamente por haber estado con nosotros. No, Fabián, a mí me encanta eso. A mí me encanta la parte social, compartir con la gente, pero siempre para marcar esa etapa hay que leer una hoja de vida, ¿no? Eso es lo que marca. Entonces, hace poco se los decía, ustedes tienen una eminencia dentro del periodismo, sáquenle en provecho, sáquenle en el jugo. Al fondo tiene todo logro, tiene más trofeos que Carlos Tenorio dentro de este museo, pero eso es lo que marca. Y tener eminencias como Patricio, Fabián, Alfonso Lazo, Roberto Mar Machado, Marcos Hidalgo, eso la verdad que a todos nos enorgullece, un sinnúmero, etcétera, los que se me escapan, pero que sepan que aquí estamos para agradecerles porque han hecho parte de una historia del fútbol ecuatoriano dentro de un país. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muy amable. Carlos, un fuerte abrazo. Y desde ya le pedimos que sean humildes, por favor. No nos goleen mucho en ese partido que vayamos a jugar. No. Era un mezclado más bien. Tranquilo. Entonces, gracias Mauricio, gracias Diego, gracias Fabián. Y para esta eminencia, mi estimado Patricio Jarrín, con el respeto de siempre. Aquí estamos. Igualmente, Carlos. Aquí estamos. Muchas gracias. Un abrazo Carlito, fuerte. Muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Un fuerte abrazo. Charlie, Carlos del Demoledor Tenorio. Sensacional entrevista.